¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Voces en Directo. Estamos por iniciar la primera transmisión del programa de este año 2018. Mi nombre es Yolanda Morales y pues lo empezaremos con el pie derecho, puesto que tendremos la oportunidad de conversar con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, José Ángel Gurría, con quien conversaremos sobre las expectativas que tiene la organización para México, las expectativas económicas, el impacto que tendrán las incertidumbres que se están viendo para este año, como son la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, las elecciones presidenciales en México y la reforma fiscal de los Estados Unidos. Sin más preámbulos, acompáñenme a la entrevista. Señor José Ángel, le agradezco mucho poder platicar con usted. Gracias a ustedes. Y bueno, pues sin más preámbulos, preguntarle cómo ven en la OCDE a México, cuál es la expectativa que tienen para este año. México ha sido el mejor ejemplo de cómo cuando las fuerzas políticas se alinean y cuando hay liderazgo y cuando hay una idea clara de cuáles son las necesidades, se pueden lograr reformas tan importantes como las que logró México, que además se refuerzan mutuamente, porque yo siempre digo que en la aritmética de las reformas uno es uno más uno son como 4 o 5, y 1 más 1, pues entonces ya son como 10 o 20, o en fin. Quiere decir, se van reforzando y se va multiplicando el efecto positivo de una reforma si es que hay otras reformas que la van acompañando. Entonces la secuencia de las reformas es muy importante y también, yo diría, la dirección de las reformas. Creo que también a veces dejamos de lado el hecho de que parte del mérito, del talento y yo diría casi del genio político que se requirió en esta gran, y esto lo digo de parte de todos los actores que participaron en el Pacto por México, fue también ejemplar. Fue muy interesante porque el presidente Peña Nieto, en una visita que hizo a la OCDE en días pasados, el 11 de diciembre, después de plantear y definir todas las reformas, en fin, dijo, y ahora déjenme que les platique las lecciones que yo aprendí y que puedo compartir con cualquier líder que quiera hacer reforma, ¿no? Y entonces empezó con todos los elementos prácticos de por dónde empezar, cuáles reformas abordar primero, cómo lograr los apoyos, por qué es tan importante empezar muy temprano con las reformas y cómo se pueden ir precisamente secuenciando los temas que pueden irse reforzando mutuamente, etcétera, y porque hay que ser ambiciosos con las reformas, porque luego pues la realidad política obliga a hacer ajustes inclusive en las más ambiciosas reformas. Así es que fue muy interesante porque vimos así en vivo y en directo y ahí, ¿no? De carne y hueso, esta experiencia. Señor, sin embargo, a pesar de lo que usted nos comenta y de que se lograron poner de acuerdo, lo que sí fue, creo que algo sin precedentes aquí en México, los partidos políticos, sin embargo, no hemos visto todavía el efecto de las reformas. Yo recuerdo que cuando se fueron discutiendo, usted nos decía, bueno, pasarán varios años, ya pasaron 6. Mira, en primer lugar, yo te diría que estamos ya recibiendo el beneficio de las reformas, y esto lo vemos todos los días, porque no es un momento, no es una instancia, no es una decisión particular donde se haga manifiesto esto, sino que está pasando en general. ¿Por qué en un momento muy difícil de la economía mundial México sigue creciendo al 2.4%, cuando todos los países de la OCDE están creciendo al 1.8%, y cuando la economía del mundo todavía ni siquiera recupera la velocidad de crucero que tenía antes de la crisis? Bueno, porque hay algo diferente. ¿Y qué es lo diferente? Las reformas. Las reformas que están dando lugar a que haya 80,000 millones de dólares de inversiones en el sector energético, las reformas que están haciendo que el sistema educativo
sea más moderno y más efectivo. Las reformas están haciendo que haya más competencia, que quiere decir más inversiones, quiere decir que la gente traiga mejor tecnología, que la gente ofrezca paquetes de servicios o de bienes más baratos y de mejor calidad, etcétera, lo cual aumenta la productividad del país. Solo en telecomunicaciones, por ejemplo, pues se ha reducido alrededor del 70-75% el costo de banda ancha y tenemos 50 millones más de suscriptores. Bueno, pues es un país diferente en materia de digital, por ejemplo, es un caso. El tema de la competencia, bueno, tenemos un mercado que está muy monopolizado, muy controlado por muy pocas empresas, en algunos casos por una sola empresa o por duopolios, oligopolios, etcétera. Bueno, pues la idea de que la nueva ley permite mucha mayor competencia y mayor dinamismo es de mucha importancia. La reforma de la educación, ¿qué sucedió con la reforma de la educación? Bueno, pues que teníamos muchos años de estar intentando una reforma a fondo del sistema educativo, ahora se pudo, el nuevo modelo educativo ya se lanzó y básicamente es que sea el mérito de los profesores el que defina su acceso al sistema, su permanencia en el sistema, su promoción en el sistema, entre otras muchas cosas. Tenemos, por ejemplo, el tema muy importante de la flexibilidad del mercado laboral, algo que en Alemania se empezó hace 14 años, en España se empezó hace 6, en Italia se empezó hace 2 y en Francia apenas el año pasado, y que pues ha generado ya 3,5 millones de empleos en México. De repente, por el ruido de la inminencia de la campaña política, etcétera, estas cosas pasan desapercibidas. Las reformas siguen teniendo su efecto, siguen teniendo su impacto y son fundamentales para hacer la diferencia. Habría que decir, si no hubiesen existido las reformas, si no se hubiesen negociado las reformas, hoy teníamos un desempeño muy inferior respecto al que tenemos. Ok. Ahora entiendo entonces por qué la OCDE es uno de los organismos, si no es el organismo menos pesimista acerca del desempeño de México. No, bueno, no es que nosotros siempre nos dicen que si somos optimistas o somos pesimistas, y siempre decimos lo que somos es activistas. Porque no es una cuestión de ser pesimista. El pesimismo puede llevar a la parálisis o puede llevar al cinismo. Y al mismo tiempo un optimismo exagerado puede llevar a ignorar algunas de las cosas que tenemos que hacer, de las tareas que tenemos que desarrollar. Entonces hay que ser activistas, quiere decir, siempre hay cosas que hacer, siempre hay mucha tarea y siempre hay cosas que se pueden mejorar, incluyendo a las reformas. Y finalmente hay que recordar, somos un país donde todavía hay una enorme cantidad de la población en pobreza o en vulnerabilidad. Somos un país donde hay muchas desigualdades. Somos un país donde tenemos muchos retos de Estado de Derecho, de seguridad. Somos un país en el que la productividad es apenas una parte de la de países como Estados Unidos, a pesar de que estamos tan cerca y tenemos que competir con ellos. Así es que somos un país con muchos retos, con muchos activos, con muchas ventajas, pero también con muchos retos. Yo me refería pues a los datos, ¿no? A las expectativas y me parece que, bueno, no me parece, en noviembre ustedes en su revisión a las expectativas de la OCDE planteaban que para el año pasado, el 2017, estimaban que la economía podría lograr una expansión de 2.4%. La media de los... Cosa que se logró. ¿Sí? Yo creo que por ahí va a andar. Ajá. ¿Sí? Porque el mercado está estimando que sea como de 2,1%. Yo creo que el tema es la dinámica con la cual estamos saliendo de la crisis. Hay que entender la magnitud
y el tamaño de la crisis, el impacto de la crisis. El mundo entero se paralizó. Y todavía, mencionaba yo hace un momento, que antes de la crisis estamos creciendo al 4%. Ahorita estamos muy contentos porque ya estamos creciendo al 3.7%. Bueno, pues trasladando eso al caso de México, habría que pensar que sin las reformas, pues en lugar del 2 o el 2.2 o el 2.4, que sea la cifra final, yo creo que probablemente este año crezcamos por ahí del 2.4, vamos a ver. Va a depender mucho de cómo se resuelvan algunas de las incertidumbres que existen. Pero la verdad es que el hecho de que 10 años después de la crisis todavía estemos creciendo por debajo del nivel de antes de la crisis te da idea, primero, de la enorme importancia de la crisis misma, y en segundo lugar de las dificultades que han tenido los países para salir de ella. Así es que México no es la excepción. México es un país completamente conectado con el resto del mundo, bien enchufado, acuerdos de libre comercio, acuerdos que protegen la inversión, etc. No nos debe sorprender que si el mundo le está costando mucho trabajo despegar, pues también a México le cueste. Pero estamos recibiendo más inversión extranjera directa. América Latina, dice la CEPAL que este año va a bajar la inversión extranjera directa como en 5% y nosotros vamos a aumentarla. Las exportaciones están creciendo al 9%. Estamos hablando de una situación en la cual, precisamente por la percepción objetiva de los inversionistas, están decidiendo invertir aquí. ¿Por qué? Porque al inversionista no le interesa ni el noticiero de hoy, ni las 8 columnas de mañana. Le interesan las de dentro de 5 años. Y si ellos ven que están estableciendo las bases para un futuro de mayor estabilidad, mayor productividad, mayor competitividad, etcétera, pues ¿qué pasa? Que están apostando a los próximos 5 años, ¿no? O a empezar ya su planta a producir dentro de 3, 4, 5 años. Señor, pero si en ese inter de esos 5 años tenemos la incertidumbre, como usted mencionaba, tenemos el Tratado de Libre Comercio y Negociación, perdón, tenemos las elecciones, la reforma fiscal de Estados Unidos. Bueno, elecciones tienen todas las democracias, ¿no? Esa es una característica que no nos debe de asustar. México es una democracia cada vez más madura. Tenemos instituciones electorales muy creíbles, muy serias. Tan es así que la credencial del IFE ya la aceptan mejor que los pasaportes, inclusive, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que tenemos es, pues sí, obviamente, cuando hay elecciones hay opciones y hay alternativas, hay plataformas diferentes. Lo que es muy importante es que haya continuidad en las reformas, porque si no se desperdicia todo el talento, todo el esfuerzo y todo primero la buena voluntad que le ha ganado a México, y en segundo lugar, pues la muy importante bonanza de economía que le ha generado a México el haberse embarcado en estas reformas. Señor, entonces ustedes esperarían o recomendarían que ahora en el cambio de sexenio nuevamente se hiciera una batería de reformas o se buscara una batería de reformas, y en qué segmentos? Bueno, por supuesto, las reformas son un estado de ánimo, las reformas son una forma de vida. No son una cuestión de que sí, ya empecé, ya terminé, y entonces ya me voy a mi casa a descansar. En un país como el nuestro, con tantas necesidades en materia económica, social, medioambiental, de gobierno, etcétera, el tema de las reformas tiene que ser permanente. No podemos nunca decir, ya acabé. ¿Y aún si llega un gobierno de izquierda como el del puntero, el del aspirante puntero? Yo no quiero hacer ninguna especulación respecto de quién va a ganar las elecciones. Yo voy a venir a votar y, por supuesto, que expresaré libremente mi preferencia en las urnas, pero
Lo que sí puedo decir como secretario general de la OCDE es que no hay nada peor que unas reformas que sean interrumpidas y revertidas a la mitad antes de que puedan empezar a dar su beneficio pleno. Los países como yo mencionaba Alemania, hace 14 años se reformó el esquema laboral y pues nunca tuvieron grandes niveles de desempleo y en España están creando 600.000 empleos al año ahora después de 6 años. Después de 2 años de reforma en Italia, 3 años, están ya generando, han generado como 950.000 empleos en Italia, y en Francia apenas empieza el proceso porque es apenas con el presidente Macron, que no tiene mucho de haber entrado, que se inician las reformas en ese terreno. Y en México el impacto pues, han sido 3,5 millones de empleos. Entonces, es muy claro, las cosas no van a suceder de manera espontánea si no se invierte capital político en las reformas. El diagnóstico, en el cual nosotros también tratamos de ayudar, pero también en las propuestas de para dónde ir con las reformas y después el lograr que las reformas se puedan poner en práctica. Ok. Señor, una última pregunta. El Tratado de Libre Comercio, está programada la última ronda de negociación para marzo. Ya hay precandidatos o aspirantes a la presidencia que dicen, yo prefiero que siga la negociación ya una vez que haya elecciones. ¿Cuál es la previsión que tiene la OCDE? Bueno, hay una ronda de negociación en marzo, pero no quiere decir que necesariamente sea la última. Yo creo que los negociadores mexicanos y canadienses han sido inteligentes en cuanto a que pues han manejado con flexibilidad y con prudencia estos planteamientos que se han hecho de parte de los negociadores americanos, que en otras circunstancias quizá hubieran podido llevar a un rompimiento, y en cambio se ha mantenido el diálogo, se han ido acordando cosas que no necesariamente son las fundamentales. Quedan algunos temas pendientes, delicados, importantes, donde parece haber diferencias todavía importantes, pero lo que es muy importante, más importante aún, es que son los propios empresarios norteamericanos los que están diciendo al gobierno norteamericano, por favor, nosotros nos beneficiamos del NAFTA, del TLC de América del Norte. Integramos cadenas de valor que nos hacen productivos y competitivos. Por favor, me interesa que siga existiendo con alguna modificación, con alguna puesta al día, etcétera, pero me interesa que siga existiendo un tratado de libre comercio de América del Norte que integre a las economías de América del Norte y las haga competitivas no solo en América del Norte, sino en el mundo entero. O sea, la previsión entonces del OCDE es que tendremos tratado de libre comercio y será, como digo, en virtud del enorme interés que tienen los hombres y las mujeres de negocios de los 3 países y la mayor parte de los habitantes de los 3 países. Muy bien. Secretario, le agradezco mucho haber conversado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.